Una de las cosas que quería mencionar es lo que llamó la ley biogenética. Darwin tenía un colaborador y amigo que era Ernst Haeckel. Ernst Haeckel era un zoólogo, era fue uno de los primeros y más fervientes personas en adaptar la teoría de Darwin, y la defendió. Era uno de los grandes defensores de la teoría de Darwin y la adoptó, la tomó en zoología, la desarrolló, y un montón de lo que la iconografía que aparece en la cabeza y que aparece asociada cuando se habla de la evolución, deriva de Haeckel. Porque Haeckel era zoólogo y era anatomista y embriólogo, y era un ilustrador excepcional. Haeckel hacía unas láminas fabulosas. Él observaba especímenes colectados, pero también vivos, y los dibujaba. Sus libros, sus láminas son hermosas, búsquenlas en internet porque cada una merece un póster. Y aparte de ser zoólogo, era aparte zoólogo y zoólogo marino, con lo cual trabajaba con muchísimas especies de muchos grupos distintos. Y además, él era embriólogo. Y él lo que hace es defiende lo que él hizo famosa, la ley biogenética, que era una ley que había sido en realidad propuesta bastante antes. La ley biogenética estaba basada en observaciones de embriones, un poco lo que habíamos hablado antes. Él miraba el desarrollo embrionario de distintos vertebrados y notaba lo siguiente: tomemos cosas tan distintas como un pez a un humano, y cuando miramos el desarrollo temprano, vemos que sus embriones son muy parecidos. Y que más adelante empiezan a diferenciarse. Pero no todos. Por ejemplo, el embrión de pez es más parecido a un pez, porque va a terminar siendo pez. El embrión de un anfibio es un poco más parecido a un pez. Y los embriones mamíferos y de otros tetrápodos, en cambio, ya pasan a ser distintos, pero son parecidos entre sí. Esto es algo que también von Baer había visto. Von Baer en sus leyes había dicho que los caracteres generales, por ejemplo en vertebrados, los somitos, los arcos branquiales, el cráneo, los globos oculares, caracteres generales a todos los vertebrados, aparecen tempranamente, y después van apareciendo los caracteres específicos de cada grupo. Las branquias de los peces, las branquias de los anfibios, los arcos faringeos de los tetrápodos terrestres, los miembros, ¿sí? Y finalmente aparecen, o sea, fíjate que acá aparecen caracteres asociados a tetrápodos, los miembros, después aparecen caracteres asociados a mamíferos, y finalmente aparecen los caracteres específicos que determinen cada especie, ¿sí? Esto es lo que decía von Baer. Primero los rasgos generales y después los específicos. La ley biogenética elabora un poco más eso, y lo que dice es que esta ley biogenética la habían propuesto Meckel, Kielmeyer y Etienne Cederès, y lo que él dice es que lo resume en que la ontogenia recapitula la filogenia. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo del desarrollo un animal va recorriendo las morfologías del linaje, digamos, de su historia evolutiva. Alguna vez fue como sus ancestros, algunas fueron como peces, y luego como anfibios, y finalmente se asemejan a lo que son hoy día, un mamífero, ¿sí?
esa idea, digamos, él la propuso como una de las evidencias de la evolución. No podía haber en una causa, en la observación actual, una huella filogenética. Esa afirmación va en contra de la cuarta ley de von Baer, que si se acuerdan, von Baer específicamente dijo, y en realidad lo dijo en respuesta a esta propuesta original de estos autores anteriores, él decía no es así. Los estadios embrionarios de un adulto de cualquier especie no se parecen al adulto de otras especies, sino que se parecen en todo caso a el embrión de esas otras especies. La afirmación de Haeckel en realidad va en contra de la cuarta ley de von Baer, y hoy ya está bastante claro y bastante demostrado que de hecho esto no es cierto. Por lo menos, digamos, que no es cierto que es una recapitulación, no es cierto que nosotros vamos dejando nuestro desarrollo un legado de nuestro, digamos, el desarrollo de nuestros antepasados. Lo que sí es cierto es que por la manera jerárquica en que funciona el desarrollo, sí es cierto que vamos a observar ciertas similitudes temprano en el desarrollo que después van desapareciendo. Incluso eso no es totalmente cierto y lo vamos a ver con suerte cuando veamos desarrollo. Pero bueno, sin embargo, esta idea de von Baer, que hoy ya está, digamos, en la universidad ya nadie debería estar diciendo que la ontogenia recapitula la filogenia, fue una idea que prendió mucho en su momento y que muchas veces todavía está viva en el público general. Otra imagen que Haeckel, digamos, introduce y que queda asociada fuertemente a la idea de evolución es la idea del árbol evolutivo. O sea, Haeckel es el que empieza a dibujar estos árboles en los que ubica a los grupos actuales más algunos grupos extintos en un árbol de relaciones. Este árbol refleja las relaciones evolutivas de parentesco, ¿no? Una idea básica, un corolario básico de la evolución. Yo no sé si lo llegan a ver bien, pero seguro que lo adivinan. ¿Cuál es el problema de este árbol desde el punto de vista moderno? El hombre está arriba. El hombre está arriba. Y aunque no lo puedan leer, adivinen qué hay acá abajo. Cosas viscosas y babosas. Cosas viscosas y babosas. Crustáceos e insectos. Por acá hay peces y anfibios y reptiles. Y acá mamíferos que llevan al pináculo de la evolución, que es el hombre. O sea que con Darwin y todo, seguimos en la escala natural. Y ahora lo que sucede es que si bien probablemente casi nadie que no haya estudiado filosofía o tenido filosofía en el secundario, o que haya visto evolución, con suerte en el secundario, si no en la universidad, probablemente nadie va a conocer las obras y lo que decía Aristóteles. Pero seguramente muchísima gente, cuando le hablan de evolución, tiene este árbol en la cabeza. Y tiene al hombre como el pináculo de la evolución. El objetivo del práctico de esta semana, en gran medida, es mostrar por qué, si bien está bien representar la divergencia de los linajes y la diversidad de la vida organizada en un cladograma, por qué un cladograma que de alguna manera pone a ciertos grupos en una posición superior
o más avanzada o más evolucionada es incorrecto. ¿Sí? Bien. Todo bonito, mucha gente muy interesada, muy motivada por la teoría de Darwin, mucha gente saliendo a buscar evidencia, mucha evidencia saliendo a la luz. Había un problema. Si bien la teoría de Darwin igual las explicaba los patrones de diversidad que habían observado tanto Darwin como Wallace como un montón de otros exploradores, explicaba mucho el registro fósil, porque ahora de repente los fósiles eran esos ancestros, esos nodos que estaban antes, que ya no están más, y por eso se parecían a nuestros animales. Eran muchas veces, ahí justo donde apareció la idea esta del eslabón perdido. Si bien la palabra eslabón ya habla de una cadena del ser y de una escala natural, y por lo tanto es incorrecta. Y la idea del eslabón perdido también es incorrecta, y ya lo veremos con suerte más adelante, y si no lo verán en evolución. También explicaba los patrones de similitud, que incluso los fijistas se habían observado y desarrollado. Cuvier fue uno de los que desarrolló la idea de esta observación de que, por ejemplo, todos los esqueletos de vertebrados que veía tenían el mismo patrón de huesos en el mismo sentido. Y decía que entonces un fémur de una persona equivalía a un fémur de un ave o al fémur de un reptil. Incluso si la forma de ese fémur era muy distinta. Y ese término se denominaba homología. Y la explicación a los caracteres homólogos era que había un origen común, que había un ancestro común a todas esas formas que tenía un fémur. Y que a lo largo de la evolución los linajes habían divergido y la forma por selección natural, condicionada por el ambiente, por la supervivencia, esos linajes habían ido modificando la forma de ese fémur para llegar a esos fémures diferentes, pero la estructura en sí era homóloga y tenía una unidad de origen. El concepto de unidad de origen es súper importante, incluso hoy en día. También explicaba patrones de desarrollo embrionario, como los que estábamos viendo. O sea, compartiendo un ancestro común que tenía un embrión similar. Pero tenía un punto débil, muy importante. ¿Cuál era? ¿De dónde viene el nombre? No. Porque también decía, más allá de que se discutió o no, había toda una explicación que decía que el hombre venía de un ancestro común con los simios. Eso dice explícitamente en la descendencia del hombre. Pero había un detalle muy importante. La selección natural, estamos hablando de individuos, muchos que nacen, que son diversos, que algunos sobreviven, otros no, y que los que sobreviven tienen rasgos específicos que los ayudan a la supervivencia, y que esos rasgos son los que van a ser más comunes en su descendencia. A ese nivel era algo que Darwin no sabía cómo explicar. La herencia. Darwin no tenía una buena teoría, un buen modelo, una buena hipótesis sobre la herencia de caracteres. ¿Sí? La teoría se basaba en la herencia de caracteres, pero no la explicaba. Y eso era un problema muy grande. Al punto que hacia fines del siglo XIX, esa falta de explicación de ese detalle fundamental empezó a hacer que decaiga bastante el interés por la teoría de Darwin. Bueno, y así es como llegamos al siglo XX. El siglo XX se caracteriza por un abandono de la historia natural. Sigue habiendo mucho naturalismo al principio, pero al final hoy ya no hay naturalistas prácticamente, no hay gente, o sea, hay gente que se define como naturalista, es típicamente gente que decidió no seguir un camino académico, pero que le gusta recorrer y que aprende y demás. Pero ese naturalista multifacético que era geólogo, matemático, filósofo, biólogo, ya no existe, ya dejó de existir. Y en cambio se busca un enfoque mucho más experimental y mecanicista. ¿Sí? Se trata de buscar los mecanismos. En ecología,
que empiezan a ser como ciencia derivada de la biogeografía y un poco de esta idea del ambiente como mecanismo evolutivo, empiezan a estudiarse mucho más el ambiente y cómo interacciona con los organismos, y empieza a generalizarse el uso de enfoques cuantitativos. Si no alcanza con salir, mirar, ver correlaciones y decir, bueno, ¿por qué es así allá y es así acá y es así de otra manera? Inductivamente asumo que esta es la ley general. Se empieza a buscar cuantificar. Entonces, se empiezan a buscar enfoques cuantitativos, lo que se llama ambientes controlados, o sea, se empiezan a hacer experimentos. Y lo otro que se empieza a hacer es que se empieza a modelar matemáticamente. Se empiezan a simplificarse los sistemas, empieza a tratar de reflejarse fenómenos cuantitativos con expresiones matemáticas. Y por último, se empiezan a definir distintos niveles de estudio, se empieza a formalizar la ecología como ciencia y se empieza a dividir en áreas que se basan en distintas partes de lo que vimos la semana pasada, de los distintos niveles de organización de la vida. Entonces hay una ecología que estudia poblaciones, otra que estudia comunidades y otra que estudia los ecosistemas. Por otro lado, nace apropiadamente en el año 1900 la genética clásica. En el año 1900, 3 investigadores independientemente llegan, digamos, concluyen una serie de principios de la herencia que coinciden con unos principios que había descubierto casi medio siglo antes un monje, Gregor Mendel, y que como no había sido muy difundida su obra, no le han dado mucha pelota, habían pasado desapercibidos hasta ese momento. ¿Sí? Es el principio donde empiezan a aparecer este principio de herencia discontinua, que se define como las leyes de Mendel, en el cual aparecen ciertos caracteres discontinuos que se van heredando de cierta manera. Vamos a hablar de las leyes de Mendel y de genética, si no lo vieron, un poco más adelante, pero esa es la primera base sistemática que empieza a explicar cómo funciona la herencia y que también permite por primera vez explicar cómo es que los mecanismos de la herencia no hacen que seamos todos iguales a la larga, porque si la descendencia es una mezcla de caracteres de los progenitores, tarde o temprano teníamos que ser todos iguales y siempre aparece variación. Y las leyes de Mendel lo que hacen es explicar por qué a veces esa variación no aparece, porque no siempre la información que hay se expresa en lo que se llama el fenotipo en la morfología. Un poco después, con renovado interés y aprovechando todos los avances de la citología que vimos ayer, se determina que el material genético hereditario está en los cromosomas. O sea, se habían observado que había células, se había observado que había núcleos y que los núcleos formaban unos cuerpos que se tenían muy fuertemente, que los llamaron cromosomas. Cromosomas quiere decir cuerpos coloreados. Soma es cuerpo, cromos es color. Thomas Hunt Morgan, un científico muy inteligente, muy destacado con una gran carrera, que había empezado su carrera estudiando regeneración, se aburre de la regeneración y empieza a estudiar la herencia, y elige estudiar la herencia no en general, sino que busca un sistema específico que le sea cómodo. Acuérdense lo que decía hace un rato, de que uno busca sistemas que sirvan como modelo para generalidades y que sean cómodos de trabajar. Y lo que hace es, trabaja con la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es un díptero que se alimenta del azúcar de las frutas y de las levaduras que crecen en las frutas, se reproduce muy rápido y es muy fácil de criar en algo tan simple como tubitos de ensayo con algodón y un poco de levadura. La mosca pone huevos, larvas y adultos y cierra el ciclo. En menos de un mes tenés un ciclo nuevo de mosca. Entonces, y vos podés agarrar una mosca macho y una mosca hembra que se pueden distinguir fácilmente, las podés poner juntas y cruzarlas para ver qué da esa cruza. Él observa que en algunas moscas aparecen dentro de la misma especie versiones distintas, que han mutado en algo respecto a lo que se llama el tipo silvestre o la morfología común, lo que se llama el wild type, y llama a esas
moscas distintas, mutantes. Y observa que muchas veces esa diferencia es hereditaria, ¿sí? O sea que los hijos de esas moscas tienen esas diferencias y que muchas veces esas diferencias son hereditarias y cumplen con las leyes de Mendel. Entonces, Morgan dice, estas moscas son la posta. Vamos a estudiar estas moscas, vamos a buscar mutantes de estas moscas y vamos a tratar de entender con estos mutantes cómo es que los cromosomas median la herencia de los caracteres. Y Morgan arriba, usando en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, a lo que llama la teoría cromosómica de la herencia. Él lo que ve es que las moscas tienen siempre la misma cantidad de cromosomas, ¿sí? Que tiene además 2 cromosomas de tamaño levemente distinto y que esos cromosomas se reparten durante la mitosis de una manera y de otra manera se reparten durante la meiosis, como hablábamos la vez pasada y como vamos a ver cuando hablemos de mitosis y meiosis. Y que siempre se reparten de la misma manera. También observa que hay 2 cromosomas, hay cromosomas que forman pares que son iguales y hay un par que son levemente distintos y que están asociados a que dependiendo quién recibe ese cromosoma, el descendiente va a ser macho o hembra. ¿Cuántas copias? O sea, si recibe 2 cromosomas X, va a ser hembra, y si recibe un X y un Y, va a ser macho. Como él puede mirar los cromosomas al microscopio y puede ver el sexo, puede hacer esa relación. Otra cosa práctica, útil de las moscas de la fruta es que encuentra que en las glándulas salivales de la mosca, de la larva de la mosca, hay unos cromosomas gigantes que se llaman cromosomas politénicos. Son cromosomas que ahora sabemos que son hebras de ADN que se hacen múltiples copias dentro de una misma célula que quedan todas juntas. Y lo que hace es que se empieza a ver que esas células cuando las tiñe hacen patrones de bandas. Y esos patrones de bandas se conservan y le permiten entonces mapear los cromosomas. A través de esas propiedades lo que él descubre, mirando con mucho cuidado, y él y su grupo de trabajo, es que los cromosomas se dividen a partes iguales, que a veces estos patrones de bandas se entrecruzan, en la meiosis aparecen cruzados y que se intercambian pedazos de cromosomas entre los cromosomas del mismo par durante la meiosis. Y que cuando eso pasa, eso cambia las proporciones esperadas por la teoría mendeliana. Vamos a ver más detalles eso más adelante, pero eso lo que le indica es que a través de eso él puede empezar a ver que los caracteres se pueden localizar a ciertos puntos específicos de los cromosomas. Y es capaz de empezar a mapear dónde ciertos caracteres están asociados en el cromosoma. ¿Cómo se diferencia el significado de una mosca? En las drosófilas cambia la posición de los ojos y aparte tienen los machos tienen una serie de pelitos en uno de los pares de patas que las hembras no lo tienen. Entre otras características, hay más. El siguiente, y esto en principio en realidad se presenta como una evidencia en contra de la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque lo que Morgan observa muchas veces es que esos cambios son abruptos. Moscas que de pasar a tener sus ojos normales rojos pasan a tener ojos blancos. No hay un gradiente de colores. Moscas que de repente no tienen alas. Empiezan a aparecer un montón de mutantes y esas mutaciones son muy abruptas. Y él lo que dice es que las especies cambian, pero no gradualmente como es el darwinismo, sino de repente. Y esa es la escuela que ya se había propuesto un poquito antes, que se llama el mutacionismo. El mutacionismo dice, no, esto del gradualismo no. Las especies cambian de repente, muy infrecuentemente, por eso es que no lo vemos todo el tiempo, pero si ahora que estamos observando, estamos viendo estas mutaciones
que si se acumulan los suficientes te dan una especie distinta, lo definirías como una especie distinta. Y eso causa una gran crisis del darwinismo, porque primero Morgan tiene un montón de evidencia, un montón de datos, explica sus hipótesis y sus modelos, un montón de observaciones de la herencia, pero van en contra del eje central del darwinismo, que es este cambio muy gradual. Esta controversia dura 30 años aproximadamente y se resuelve cuando nace lo que se llama la genética de poblaciones. La genética de poblaciones parte en 1908 cuando un matemático y un médico se ponen a pensar en las leyes de Mendel y a pensar qué pasaría con las frecuencias de los distintos variantes de un gen en una población. ¿Qué pasaría si no hay ningún tipo de selección y si las poblaciones son infinitas, y con toda una serie de otros supuestos que hacen un teorema matemático? Y derivan lo que se llama una frecuencia de equilibrio. Derivan que hay un valor esperado en la frecuencia de esos genes en una población. ¿Sí? Y esto es lo que les permite generar una predicción matemática numérica a qué es lo que uno esperaría si una población realmente está bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque eso les permite contrastar que si entonces vos lográs de alguna manera medir esas frecuencias en una población y no cumplen con esa frecuencia de equilibrio, entonces no están en equilibrio. Rechazás el equilibrio como hipótesis y te quedás con que hay algún factor evolutivo que está variando esa frecuencia en las poblaciones. Y eso dispara todo un montón de trabajos que elaboran sobre esa idea. Y hacia los años 30 aparece un enfoque matemático de la herencia, y lo que hace es unifica, por un lado, los enfoques cualitativos, discretos del mendelismo, donde esta cosa de los genes son como unidades discretas, y otra rama que venía del biometricismo, que lo que hacían era medía cantidades continuas como pesos y tallas, y trataba de explicar cómo variaba la herencia de esas características. Por ejemplo, había mucho trabajo sobre qué es lo que determinaba el peso del ganado, ¿sí? En una búsqueda de conseguir vacas más grandes y más gordas, se trataba de seleccionar las vacas más grandes, pero se veía que la variación que había de tamaño en la parte que uno seleccionaba para que tengan vacas hijas no siempre se trasladaba a la descendencia, solo una parte. Entonces había todo un modelado matemático que iba tratando de predecir cuán heredable era cierto rasgo, cuán heredable era la altura, el tamaño del fruto, la velocidad de crecimiento, y eso viene todo del campo de la agronomía, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con los cultivos y con la producción ganadera y la mejora de razas domésticas. Lo que permite este enfoque matemático y de poblaciones es que unifica estas cosas tan distintas, el enfoque discreto de la genética mendeliana con el enfoque cuantitativo del biometricismo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, está bien, pongamos que tenemos que los genes son discretos, pero que podemos proponer un montón de genes que contribuyen a un carácter continuo. Entonces podemos demostrar que a partir de múltiples genes contribuyendo a eso, lo que en cada gen es discreto, en la sumatoria de efectos pasa a ser algo continuo. ¿Y qué pasa? Eso permite entonces plantear que una herencia discreta, de genes discretos y caracteres discretos y variación discreta, puede sumar a un cambio gradual y continuo. También integra el rol de la demografía, del tamaño de las poblaciones, de las mutaciones y de la selección natural. Y finalmente llevan a tres investigadores en particular, que fueron Haldane, Fisher y Wright, a desarrollar lo que llamaron la teoría sintética de la evolución, que fue un modelo
basado en ecuaciones matemáticas y en modelos de la realidad abstractos, que unificaban todas estas cosas tan distintas, unificaban los modelos de herencia de Mendel con la teoría cromosómica de Morgan, con los modelos cuantitativos de los biometricistas, ¿sí? Proponían que había genes que estaban en los cromosomas, que múltiples genes podían aditivamente ir sumando un carácter continuo, y mostraban cómo uno podía llegar a distintos resultados. Y lo otro que proponen es que hay otras fuerzas, además. O sea, ellos dicen, la teoría cinética lo que dice es que la evolución es definida como el cambio en la frecuencia de variantes génicas, ¿sí? Es una definición mucho más puntual, mucho más micro. O sea, que si vos tenés una población donde tenés una variante para un color de ojos y otro color de ojos, y a lo largo de las generaciones va cambiando la frecuencia del gen de color de ojos, es decir, el mismo gen codifica para ambas, hay variantes para un color y otro, entonces se dice que esa población evolucionó porque cambió la frecuencia de color de ojos, independientemente de si eso es adaptativo o no. Y de hecho, ellos muestran cómo puede pasar que haya casos en los cuales hay evolución sin selección natural. Se los voy a explicar muy brevemente. La idea principal, ellos trabajaban con esta idea que este delta Q es la variación en la frecuencia de un alelo dado para un gen dado. Y dicen lo siguiente: si partimos de una población que tiene una distribución determinada de variantes, por un lado van a aparecer mutaciones. Esas mutaciones transforman una variante en otra, ¿sí? Esas mutaciones lo que hacen es introducen variación, nuevas variantes. Hay un proceso que en ausencia de cualquier otro proceso, hace que esas variantes se mantengan en un equilibrio determinado a lo largo de la población. Y después va a haber un proceso de selección. La selección que hace determina que ciertas variantes generan fenotipos que son menos aptos, y entonces los individuos que tienen esos fenotipos tienen menos chance de sobrevivir y pasarle a la siguiente generación esas variantes, mientras que los que tienen variantes que hacen a rasgos que son más aptos sobreviven en mayor proporción, y entonces la siguiente generación va a tender a tener más frecuencia de la variante que genera este fenotipo más apto, ¿sí? Ese es el principio básico. Entonces, a la larga se espera que desaparezcan las variantes poco aptas y que queden fijadas solo las variantes aptas, hasta que por mutación aparece una nueva variante. La nueva variante puede ser menos apta y lo más probable es que desaparezca, pero la mutación no es apta, puede generar un fenotipo más apto o puede generar un fenotipo menos apto y desaparece, ¿sí? Todo el tiempo hay mutación, entonces todo el tiempo hay variantes nuevas. Y todo el tiempo la selección lo que hace es purgar esa población de variantes, ¿sí? La selección no genera variantes, solo la mutación genera variantes. En ausencia de selección, de mutación, tarde o temprano, las poblaciones se crean sin variabilidad. Que era algo que habían observado mucha gente que intentaba llevar, digamos, un carácter, una vaca más grande, más grande, más grande, y al final se topaban con un lugar donde no conseguían seguir creciendo el tamaño. Habían agotado la variación y también veían que habían agotado la variabilidad de la descendencia. También plantean otro proceso independiente de la selección, casi azaroso, que tiene que ver con el hecho de que la ley, este equilibrio que habían propuesto Hardy y Weinberg, aplica para poblaciones infinitamente grandes. Pero una población que no es infinitamente grande, la cantidad de las variantes que aparecen en la siguiente generación son un muestreo aleatorio de lo que había en la generación parental. Sesgado en caso de selección, porque si los padres tienen más hijos es más probable que haya variantes de esos padres. En una población pequeña, la cantidad de individuos que van a nacer es relativamente pequeña.
Entonces, por azar, quizás la proporción de variantes que aparecen en esa población no sea representativa de la población original. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo una bolsa con bolitas negras y blancas, ¿sí? Yo tengo infinitas bolitas y saco infinitas bolitas. ¿Cómo va a ser la proporción de la siguiente generación en bolitas? Si tengo 50-50 de bolitas, mitad y mitad. ¿Cuál va a ser la proporción de la siguiente generación si saco infinitas bolitas de un pool de infinitas bolitas? Grisas. ¿Eh? Grisas. No, no se mezclan las bolitas. Vos agarrás y sacás tiqui, 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 y hay una proporción de bolitas blancas y negras. Va a ser la misma proporción, ¿sí? Si yo saco 10 bolitas, ¿cuántas van a ser blancas y cuántas van a ser negras? ¿Siempre? No. Probablemente no. Probablemente puede que sean 5 y 5, puede que sean 6 y 4, pueden que sean 7 y 3. Es más probable que sean 5 y 5 que sean 6 y 4, y es más probable que sean 6 y 4 que sean 9 y 1. Pero puede pasar. Pero si tenemos una población pequeña, que es tu muestra pequeña de bolitas, no es tan improbable que esa generación sea distinta en proporción a la siguiente, a la anterior. O sea, antes éramos 50-50 y ahora por ahí somos 60-40. Y la chance ahora es que yo saqué más bolitas de un color que el otro. Entonces puedo que hago al azar, saco 60-40, o puede que termine siendo 90-10. ¿Sí? Y cuando ya tengo 90-10 hay una buena chance, ahí sí, de que saque todas negras. Y ya está. Mi población ahora evolucionó a ser todo de bolitas negras. ¿Hubo selección natural? ¿Yo tomé algún criterio de selección ahí? Que diga, prefiero unas bolitas de un color de las otras. No. Sin embargo, puede pasar. Como muchas poblaciones tienen tamaños no tan grandes, entonces este modelo lo que dice es que puede pasar que haya evolución. ¿Por qué? Porque cambió la frecuencia de bolitas de mi original de 50-50 hasta todas negras. Hubo evolución, tal como la definí, sin selección natural. Ese proceso de evolución por un muestreo al azar, que se va haciendo cada vez más, digamos, más extremo cuando más chica es la población, se llama deriva génica. Y es muy importante. Es muy importante en muchos aspectos, primero porque no hay poblaciones infinitas, o siempre hay un grado de deriva génica. Y por otro lado, porque eso implica que no importa cuán bien le vaya a un grupo de individuos, si ese grupo es pequeño, es muy probable que pierda diversidad genética rápidamente. Y eso actualmente es un gran problema para la conservación. Hoy por hoy, el principal problema que tenemos para conservar especies que están en peligro de extinción es que si las poblaciones se vuelven demasiado pequeñas, pierden diversidad genética por el proceso de deriva, y eso hace que cada vez tengan menos variabilidad para poder afrontar cambios en el medio ambiente. Y eso hace una espiral que generalmente tiende a llevarlos a la extinción, porque cada vez tienen menos capacidad de enfrentar nuevos desafíos. Queda claro ese concepto, súper importante, y no lo vamos a ver más, por un rato por lo menos. Bueno, entonces lo que dice, hay otros factores que cambian esto, que es la recombinación, que es lo que veía Morgan, que decía que si bien la mayoría de los genes en un cromosoma venían todos juntos, o sea que la misma variante, si tenías dos genes en el mismo cromosoma, esos dos se tenían que heredar juntos, o sea que si tenías una variante de ojos claros y pelo rizado, la descendencia en su mayoría iba a heredar ojos claros y pelo rizado, o por el otro lado, ojos oscuros y pelo lacio. ¿Sí? No iba a haber, salvo que hubiera ese proceso de recombinación donde se intercambian pedazos de los cromosomas y entonces aparecen ojos claros con pelo lacio y ojos oscuros con pelo rizado.
La cuestión es que esta combinación de selección y mutación generaba diversidad que iba cambiando y moldeando la forma de la variación, ¿sí? Y el resultado era la adaptación, porque cuando actuaba la selección, eso hacía que las nuevas generaciones sean más aptas para sobrevivir al ambiente en el que estaban. Y por otro lado, procesos como la selección por un lado y la deriva génica van eliminando variantes, y la mutación es lo único que genera nuevas variantes. Este modelo es uno de los modelos, digamos, es el modelo básico que se sigue usando en genética de poblaciones. Es el modelo básico que se sigue usando en lo que se llama microevolución, que son los procesos evolutivos que transcurren por dentro de las especies. Y con algunas variantes es el modelo general en el que se piensa la evolución actualmente. Por otro lado, mientras tanto, pasaron algunas otras cosas. Se produce un desarrollo de la bioquímica y de la microbiología. Se adoptan sistemas modelos simples, así como Morgan adoptó a la mosca drosófila, adoptaron levaduras, o Escherichia coli, o Neurospora crasa, para empezar a explorar las bases bioquímicas de la herencia, siguiendo lo que habían empezado en el siglo XIX. En 1943, Avery demuestra con una serie de experimentos muy interesantes que el ADN es donde está el material genético. Adentro del núcleo estaban los cromosomas. Los cromosomas se había demostrado que eran los que portaban la herencia, pero los cromosomas están hechos de dos componentes principales: ADN, ácido desoxirribonucleico, y proteínas. Las proteínas tenían muchos más componentes y por lo tanto tenían todo el sentido del mundo que fueran las proteínas las que tenían la información de alguna manera. Sin embargo, Avery logró demostrar en una serie de experimentos, después que van a estar en algunos de los capítulos que le voy a dejar para leer, que muestran, sin lugar a dudas, que la información está en el ADN y no en las proteínas de los cromosomas. A eso empiezan a aparecer un montón de estudios nuevos y se desarrolla una técnica que se llama la cristalografía de rayos X, que permite empezar a ver más allá de donde veían los microscopios ópticos y electrónicos de la época. ¿Sí? La cristalografía de rayos X lo que hace es aprovecha que un cristal, que es una forma ordenada de moléculas, la misma molécula, es capaz de cambiar, mover los rayos X de ciertas maneras que generan un patrón en una placa radiográfica que se corresponden con la estructura. Entonces uno, si lograba cristalizar suficiente cantidad de una molécula pura, podía pasar un tubo de rayos X y podía ver un patrón que podía tratar de interpretarlo con una forma particular de molécula. Gracias a estudios de rayos X hechos en ADN por Wilkins y Franklin, Francis y Crick, sabiendo los componentes atómicos del ADN, logran descifrar o proponer una estructura del ADN, y es una estructura que es tal que inmediatamente, ellos lo ponen en su paper como insinuado, sugiere cómo es que ese ADN podría llegar a replicarse y a mantener información. Años más adelante se descubre que el ADN genera proteínas específicas, porciones de ADN tienen secuencias específicas que codifican para proteínas específicas, y que el ARN que era el otro elemento que aparecía en el núcleo, es el mediador en este proceso, y que lo que hace es traducir el código de bases nucleotídicas del ADN a el código de aminoácidos del ARN. Esto es un boom en un montón de aspectos, pero una de las cosas que hace que atañe a la evolución es que permite entonces determinar secuencias de ADN que codifican proteínas, y se puede hacer de modo comparativo en distintas especies, ¿sí? Entonces, una cosa que aparece es que
se empiezan a buscar las mismas proteínas en distintos animales, y lo que se ve es que cuando se comparan dentro de la misma especie, algunas proteínas y algunas secuencias de ADN tienen cambios en las bases, no son exactamente iguales. Y esos cambios en la información del ADN a veces pueden generar un cambio en la proteína y a veces no. La fórmula de la hoja anterior tiene algo que ver con el ADN. ¿Esta o la anterior? No, o sea, fue formulada en ausencia cuando no se sabía que el ADN era material genético. Pero sí se sabía que el ADN era lo que estaba en esos cromosomas. Probablemente una hebra larga de ADN enroscada en proteínas, que era lo otro que veían. Esas proteínas se llamaban histonas. Son proteínas globulares que el ADN se enrosca alrededor. Lo importante es que aparecen estos cambios, estas variantes en la secuencia, y estas variantes a veces se deduce experimentalmente o por deducción que pueden llegar a modificar la proteína, porque si justo cambian para qué aminoácido codifican, va a cambiar la secuencia de la proteína. Y si ese aminoácido para el que codifica es importante la función de la proteína, va a cambiar o alterar la función de la proteína. Y de alguna manera, eso era más obvio en las enzimas, que son proteínas, y no era tan obvio en el resto de los caracteres, de alguna manera eso cambia el fenotipo, ¿sí? En este momento que se estudiaba metabolismo, se sabía que el fenotipo también no era solo caracteres morfológicos, sino también químicos, cómo funcionaba una enzima. Y lo importante acá es, por un lado, que entonces se asocia estas mutaciones en el ADN a las mutaciones morfológicas. Alguien dice, capaz que estos cambios son los que subyacen a esos cambios que vemos a nivel morfológico. Como el ADN tiene dos hebras y hay dos copias de cada cromosoma, capaz que esa información del ADN es lo que está codificando esos caracteres que estamos viendo de alguna manera, y capaz que esas variantes alélicas, como se llamaban, que veíamos, que describíamos en las leyes de Mendel y en la ecuación previa, lo que son estas variantes en la secuencia de ADN. Y lo otro que surgió es que, si bien algunos cambios modifican a las proteínas, como el código genético es degenerado, quiere decir que hay varias maneras distintas de escribir la misma proteína, el mismo aminoácido, muchos no. O sea que hay mutaciones que no hay manera que afecten al fenotipo. Esas mutaciones se las llama silenciosas. Y si no afectan al fenotipo, ¿qué pasa? La selección no los ve, son invisibles. Solo pueden evolucionar por deriva génica. A esto se suma que ahora que podemos secuenciar ADN y proteínas, podemos secuenciar el ADN y proteínas del mismo gen para distintas especies. Y los podemos comparar y podemos ver que hay zonas que son conservadas, son iguales en todas las especies, y zonas que no, que hay diferencias. Y podemos empezar a contar las diferencias que hay entre una especie y la otra. ¿Cuántas diferencias hay en esta secuencia entre el humano y el chimpancé, entre el humano y el ratón, entre el chimpancé y el ratón, o cualquier par que elijamos? Y lo que se empieza a ver son dos cosas. Primero, que la cantidad de cambios, las diferencias que se veían entre secuencias, eran más grandes cuanto más era la separación evolutiva de ese grupo. O sea que humano y chimpancé tenían muy pocas diferencias, pero el humano con una vaca tenía muchas más diferencias. Lo otro que se vio, que llamó mucho más la atención, es que el humano y el chimpancé eran igual de distintos, prácticamente igual de distintos
que un ratón. O sea que la distancia entre el humano y el chimpancé era la misma, perdón, entre el humano y el ratón era la misma que la del chimpancé y el ratón. Esto era más llamativo y en realidad solamente tiene sentido cuando uno lo piensa, por un lado, pensando en la disposición de cladogramas que hablamos ayer, donde el humano y el chimpancé están acá y el ratón está acá, y esta distancia es igual a esta distancia, ¿sí? Y esta distancia es mucho menor. Pero lo otro interesante, todavía más interesante, es que la cantidad de cambios que se observaban en un gen, o sea, la cantidad que hacía la acumulación de diferencias, si la mayoría de las mutaciones de ADN no las pueden ver la selección, lo que pasa es que son solo función del tiempo, pasan al azar y se acumulan al azar. Y salvo que ocurran en zonas importantes y seleccionadas, son invisibles. Y en base a eso, Moto Kimura propone lo que se llamó la teoría neutralista de la evolución molecular, que dice que las moléculas evolucionan mayormente sin influencia de la selección natural. ¿Por qué? Porque los cambios moleculares que causan cambios en el fenotipo y por lo tanto son expuestos a la selección son una fracción pequeña de todos los cambios posibles. Y eso lo que permite es plantear que hay lo que llaman un reloj molecular, que con el paso del tiempo los linajes van divergiendo en sus moléculas al azar de la misma manera para un gen dado, y entonces, como es un proceso al azar con la misma probabilidad, la cantidad de cambios que va a haber acá va a ser solo proporcional a la cantidad de tiempo que transcurrió, o como mucho la cantidad de generaciones que transcurrieron, ¿sí? Pero no necesariamente a la cantidad de cambios morfológicos. Y esto de repente proveía una manera de estimar relaciones de parentesco independiente del valor que uno le daba a cierto rasgo morfológico en asignar una distancia. Y eso lleva a la sistemática molecular moderna, en la cual supuesta independencia entre caracteres moleculares y morfológicos permite generar filogenias, es decir, árboles con hipótesis de parentesco, que no están basadas en caracteres fenotípicos, ¿sí? Entonces, por un lado, las secuencias son mucho más fáciles de cuantificar. Una secuencia de ADN es lineal, es fácil secuenciarla, es fácil encontrar una secuencia similar en otra especie y es fácil contar la cantidad de diferencias. Es mucho más fácil que tratar de determinar cuánto vale la distancia entre dos plumas de distinto tamaño y distinto color para hacer un árbol. Eso lleva a un montón de nuevos métodos de inferencia de árboles y de cladogramas, y a lo que llamamos las filogenias moleculares, ¿no? Este es un ejemplo de una filogenia de los anélidos, que lo que empieza a permitir es que si yo hago la filogenia en base a caracteres moleculares que son independientes de los rasgos fenotípicos, yo después puedo agarrar y puedo colocar en el árbol rasgos fenotípicos que me interesan para tratar de entender cómo evolucionan. Por ejemplo, en este caso, en este árbol está mapeado la capacidad o no de especies de anélidos de reproducirse asexualmente por fisión. Rojo es que no lo tienen, la información que tenemos es solo de las hojas o los nodos externos, las especies existentes, que son los colores lo que vemos acá afuera, y lo que hacemos es usamos técnicas estadísticas para tratar de inferir cuál era el estado del último ancestro común y entonces entender cómo evoluciona ese rasgo a lo largo de todos los anélidos. Por ejemplo, acá esto sería así: el ancestro común a todos los anélidos no era capaz de fisionar.
tampoco eran los ancestros comunes de todos estos grupos. Y recién estos grupos, en verde y en azul, empiezan a evolucionar la capacidad de fisionar. ¿Sí? Por lo tanto, esto permite inferir que hay escenarios evolutivos. Esto fue y es un boom. Hay montones de trabajo. Básicamente, un montón de trabajo que se hacen es secuenciamos un grupo de organismos, armamos un árbol filogenético, mapeamos caracteres y concluimos un escenario evolutivo. Es muy común, es muy frecuente. Yo lo he hecho un montón de gente lo hace y está mal. Se los digo ahora, después pueden enterrarlo para seguir haciendo como yo, que igual sigo publicando y haciendo lo mismo, pero en principio está mal. ¿Por qué está mal? Si yo digo, mi conclusión es un escenario evolutivo, eso es una inferencia, ¿verdad? Que es la que mejor explica la distribución de caracteres en este árbol. Ahora, ¿qué estoy explicando? ¿Estoy explicando evidencia empírica? No. ¿Por qué? ¿Qué es el árbol? Es una hipótesis. O sea que estoy intentando usar una hipótesis como si fuera evidencia. ¿Sí? Eso es súper importante. Sin embargo, esto se hace un montón. Esto, de hecho, esta figura es un trabajo que yo publiqué descaradamente. Pese a que no es correcto, muchas veces la información no siempre es desacertada, pero no hay que olvidarse que uno nunca puede afirmar que mi hipótesis de escenario evolutivo de cómo evoluciona un carácter está evidenciado por este mapeo en este árbol, ¿sí? Porque el árbol mismo no es más que una explicación a otro patrón, que es el patrón de diferencias en nucleótidos. Finalmente, el desarrollo de la biología molecular produce un estallido de avances que hasta ahora sigue y que tiene que ver con el desarrollo a fines del siglo y entonces del siglo XXI de un montón de técnicas de secuenciación paralela masiva que hace que la biología entre en la época de lo que se llama el Big Data. Se genera muchísima información y ya no secuenciamos genes, secuenciamos genomas. Y ya no secuenciamos proteínas de aminoácido a aminoácido, secuenciamos todo el conjunto de proteínas de un extracto de un organismo. Ya no secuenciamos los ARNs de un gen a la vez, secuenciamos todo junto, ¿sí? Entonces eso ha generado un cambio muy grande de paradigma y de hecho tenemos tantos datos y es cada vez tan más fácil conseguir datos, solo hay que tener plata y equipo. No hacen falta tener buenas preguntas ni buenos diseños experimentales, que hoy por hoy estamos volviendo a hacer ciencia como hacía Aristóteles. Juntábamos un montón de datos sistemáticamente, los mirábamos buscando patrones y cuando encontrábamos patrones buscamos una explicación a esos patrones. O sea que en cierto modo, de Aristóteles ahora, no solo preservamos un montón de conceptos que ahora sabemos que son erróneos, sino que también estamos redescubriendo que algunos de sus métodos, que muchos consideraban no científicos, los venimos a replicar en el pináculo de la tecnología actual. Con eso terminamos, no vamos a hablar más de evolución específicamente, pero vamos a tocar evolución todo el resto de la materia porque la evolución permea, es la gran idea unificar la biología con la biología celular, con la de teoría celular, y como dijo Dobzhansky, que fue uno de estos creadores de la teoría sintética, nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Con esto cerramos. Profe, Sí. ¿por qué se centralizó tanto todos los investigadores y todas esas cosas en Europa? O sea, es por eso, por el tema que dijo